Y de hecho está aquí. Y yo fui a mi editor y le digo, bueno, estoy pensando en escribir mi fantasía. Y dije, ¿fantasía? Porque la fantasía se vende como unos 5 veces más que la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, muy interesante, enseñé los pedazos, los leí, que no me costó mucho tiempo. Y me dice, pues muy bien, me encanta. ¿Cuántos libros estamos hablando aquí? Y digo, bueno, no sé, son pedazos, ¿eh? Es un libro, imagina un libro y me mira como el Godfather, ¿no? Hola, soy Anna y estoy muy feliz de unirme a ustedes el año que viene en Avilés para el Festival Celsius 232. Espero verlos en 2017. No es que sé tanto español, pero que mi hija me dio estas palabras. Que ya nos pone los pelos de punta a todos los que nos gusta la ciencia ficción, porque es la típica situación muy atractiva y jugosa en la cual unos matemáticos de diferentes lugares del mundo, todos de altísimo nivel, son recluidos en un búnker para llevar a cabo una investigación ultra secreta en la que no pueden utilizar ordenadores, solo tienen sus lápices y sus mentes. Entonces, claro, a partir de ahí empiezan a desplegarse las sorpresas. One of my favorite films is Contact. Me encanta Contact, tanto el libro como la película, sobre todo la película, la de extraterrestres, protagonizada por Jodie Foster. Me gusta mucho el ver cómo ella es una científico que tiene ese momento en el que se da cuenta de que hay un mensaje que está llegando, que realmente existe algo ahí y que tiene razón, que hay una presencia que está afuera. Y me encanta ese momento en el que hay ese descubrimiento trascendental y sabes que van a empezar a pasar todo un montón de cosas, en el que el personaje que se cree que estaba equivocado resulta que tenía toda la razón del mundo, y aparte de tener la razón, lo que le ocurre es que van a empezar a caer una cantidad de marrones en cascada impresionante. Se caracterizan sobre todo porque empiezan como una situación ordinaria y común, y la cosa cada vez se va retorciendo más hasta que tú al principio te ríes y luego te quedas con la sonrisa congelada en la cara diciendo, madre de Dios. Tampoco quiero spoilear mucho, pero yo que sé, hay un relato que empieza un hombre y un perro que se conocen en el infierno y resulta que el perro es el perro de Hitler. De repente pues una familia que sus vecinos se mudan y bueno, igual no son del todo humanos. Son situaciones ordinarias que se retuercen un poco, y eso pues me dice que hay una mirada especial, una forma de ver el mundo que los rodea, un poco diré retorcida porque suena un poco mal, pero desde luego, bueno, un humor macabro, un tanto especial. ¿De dónde viene eso? Es una cosa... It's a hard thing to answer. I don't know. La verdad es que es difícil responder a esa pregunta, más que nada porque no sé muy bien por qué, pero hay cosas que a mí me resultan graciosas, me resultan entretenidas y me divierten, y me sorprende cuando me incluyen siempre en antologías de relatos de terror, porque para mí lo primero cuando me pongo a escribir un relato es que estoy escribiendo un relato de humor, una historia que me hace reír. Me hace gracia la idea de que si vas al infierno, o si acabas en el infierno, te encuentres con que tienes un compañero de celda que resulta que es el perro de Hitler, que además es un perro súper mono.
y un perro con el que te pones a jugar a lo de tirar el palito y a ver si lo trae. Y claro, si yo estuviera en esa situación en mi izquierdo pensaría, a ver, si le tiro el palo y me lo trae de vuelta, es un buen perro, pero es un buen perro con su amo, su amor a Hitler, soy yo como Hitler, y si le tiro el palo y resulta que no me lo trae de vuelta, ¿qué pasa? Es que ni siquiera llego al nivel de Hitler, y ese es el tipo de historias que se me pasan por la cabeza. Empiezan como un chiste y luego trato de ir escribiendo y desarrollando ese chiste y darle una emoción que sea real, no quedarme solo en hacer reír, sino buscar nuevas emociones. Así es como funciono. Se me ocurren ideas raras. Yo creo que a todo el mundo en realidad se nos ocurren ideas bastante raras, especialmente cuando vamos en transporte público, estás aburrido y no tienes nada mejor que hacer que mirar por la ventana. Entonces vas mirando por la ventana y seguro que se te ocurren ideas, pues eso, extrañas, como por ejemplo alguna de las que se me ocurre a mí. ¿Qué pasaría si un día te levantas por la mañana y han desaparecido varios países del mundo? Así por las buenas. Y normalmente cuando se te ocurren ese tipo de ideas, a todos nos enseñan desde la infancia a que hay que descartarlas, pasar de ellas y ponerte a pensar en otra cosa que sea más productiva. Yo me doy cuenta de que como adulto lo que hago es potenciarlas, y no solo no las descarto, sino que las voy desarrollando más. Y resulta que hasta me pagan por tener ideas estúpidas y poder ir profundizando en ellas y desarrollar las posibilidades que ofrecen. A tener cierto éxito y durante unos cuantos años te ves en la tesitura de que tus profesores pretenden que apruebes exámenes y estudias mientras tú ya estás empezando a escribir novelas a punto de convertirse en superventas. Ojalá alguna vez mis editores hubieran hecho ese wow, en la vida me ha pasado. Lo que sí es verdad es que empecé a publicar a los 14 años y tengo 30. Y llevo toda la vida metida más o menos en este negocio. Aún hoy en día, de todas formas, con la cara que tengo y mi aspecto, hay editores que se acercan y me dicen: eres jovencita, todavía estamos a tiempo de moldearte, todavía podemos hacer de ti una buena escritora, alguien que sea capaz de crear una verdadera novela. Y yo me giro y le digo: tío, que llegas 16 años tarde, llegas 18 novelas que ya llevo publicadas tarde. Y les da igual, siguen pensando que pueden darme forma y crear algo nuevo y que sea algo novedoso. Me da la sensación de que me van a tratar como una joven escritora hasta que cumpla los 45, y espero que a los 45 ya por fin me traten como una de nosotros. El caso es que, como mis padres conocen bien el negocio editorial, ya desde niña me dijeron que vale, que si quería escribir, que perfecto, que escribiera, pero que al mismo tiempo me tenía que preparar y buscar un trabajo de verdad. Que ellos querían a alguien que les cuidase cuando fueran mayores y que lo de ser novelista no daba pasta. Que qué iba a ser eso de pretender ser novelista y no tener dinero para pagarles las vacaciones a ellos, que era mi obligación. Así que me dijeron que me buscara un trabajo de verdad y me obligaron a tomarme con calma lo de publicar. Era muy difícil llevar una vida normal como estudiante. Yo tenía los mismos problemas que mis compañeros. Seguía suspendiendo francés, seguía teniendo problemas con las matemáticas, me seguía pareciendo horrible la geografía y encima iba a un colegio de estos en los que si no sacas sobresaliente en todo, te dicen que te vas a morir a los 17 años. Pero tal cual os lo cuento. Si no sacas sobresaliente en todo, nos decían que nuestro futuro era la muerte a los 17. Imaginaos cómo estaba entonces cuando me tocaba hacer el examen de tipo selectividad, más o menos. El examen para acabar el grado a los 16 años, para poder continuar después con mis estudios. Estaba estudiando como una loca y encima tenía un plazo de entrega de un libro. Y mi agente respetó los deseos de mis padres, estaba de acuerdo con ellos, mis padres querían que yo siguiera estudiando y mi agente me dijo: sé que tienes una fecha de entrega, olvídate, déjate de escribir y ponte a estudiar y aprueba los exámenes, porque como no los apruebes, tus padres me matan. Así que ya sabes lo que te toca, y efectivamente es lo que hice. Me obligaron, o más bien llegué a tener un trabajo de persona normal, de los que te obligan a salir de casa cada día. Y trabajo en teatro, soy diseñadora de iluminación en teatro. Imprescindible leer para comprender la ciencia ficción moderna, sino que desde hace muchos años tiene un altar dedicado a él personalmente en mi panteón de autores favoritos. Así que, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, Ian. Bienvenido al Celsius y espero que todo el mundo disfrute de este gran momento.
una de las preguntas más típicas es ¿qué tienes que hacer si quieres ser escritor? ¿Qué primeros pasos debes de dar? Y yo creo que una de las mejores respuestas para esto siempre suele ser persistencia, y yo creo que Kevin, un hombre que ha publicado 140 novelas, puede dar buena fe de que aún así sigue haciendo falta ser persistente. Háblanos un poquito de tus principios buscando editor para tu primera novela. Good evening. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Y en cuanto a la pregunta y la importancia de la persistencia, hay un ejemplo que viene muy al caso en estos días y es el ejemplo de un atleta olímpico. Sabéis que en 2 semanas empiezan los Juegos Olímpicos y si quieres ser un atleta de los que participan en los Juegos Olímpicos, a menos claro que seas uno que ha nacido en Rusia, que son condiciones distintas, tienes que empezar a entrenar desde que eres muy pequeño. Entrenar mucho y seguir entrenando cada vez un poco más y un poco más, para ir siendo mejor, cada vez mejor. Y gracias al entrenamiento llegar a ser lo suficientemente bueno como para que quizás puedas entrar en el equipo regional y pasar luego con suerte del regional al nacional y del nacional a participar en las Olimpiadas. Bueno, pues el caso del atleta y el caso del escritor son muy semejantes. Yo empecé a escribir mis primeras historias cuando tenía 5 años. Y cuando digo escribir, en realidad quiero decir dibujar, porque obviamente no sabía escribir. En aquella época lo único que podía hacer para contar historias era usar dibujitos. Lógicamente esas historias eran muy malas. Pero yo seguía haciéndolas y luego aprendí a escribir y empecé a escribir relatos y eran flojos también, pero cada uno que escribía iba siendo mejor y mejor y mejor hasta que llegué a los 12 años y conseguí publicar mi primera historia, mi primer relato con 12 años. Una vez conseguí publicar el primer relato, seguí escribiendo más relatos y más cuentos y más hasta llegar a publicar mi primera novela. Y una vez ya tuve mi primera novela, solo tuve que escribir 139 más. De Víctor, y a mí algo que me fascina de él es eso, ¿no? Es cómo maneja los enigmas que plantea para abrir las puertas de esta mansión infinita. Quisiera ir un poco al origen de la novela. ¿Cómo os planteasteis colaborar juntos? Y luego, ¿cómo fue la tormenta de ideas? Que no sé, supongo, venga, vamos a hacer una colaboración, pero ¿cómo fue saliendo, pues esto, podemos hacer algo que tenga que ver con esto, con lo otro? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la cosa es que coincidimos en una feria del libro en Madrid hace varios años y estábamos ahí aburridísimos y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. De hecho, José y yo ya habíamos intentado colaborar juntos, una vez con un cyberpunk, con una novela cyberpunk que empezamos a escribirla, pero por algún motivo extraño y misterioso no la culpa fue mía porque me metí a escribir una novela entre medias, ¿no? Que iba a ser solo un único libro, La cosecha de Samhain, que al final se convirtió en una trilogía de 2000 páginas y bueno, ya cuando quisimos retomarlo, ya creo que es que ni siquiera nos acordábamos de lo que habíamos escrito, o sea, si la culpa fue mía. Ahí está mi historia. Que mis mayores esfuerzos al escribir las novelas siempre son a que el lector obtenga algo más que entretenimiento. Porque está muy bien escribir y leer libros de humor y pasárselo bien y todo eso. Pero... Víctor, aprende. No quiero decir nada, ni hago referencia a nadie, pero me gusta que tengan un mensaje, que haya crítica social, que haya cuestionamiento político y todas estas cosas que normalmente no le interesan a mucha gente, pero a mí sí.